Hola, ¿cómo están? A esta introducción la he subtitulado Nos ponemos serios, y es que podríamos decir que la seriedad no va a ser habitual en este canal, que yo mismo he definido como de literatura divertida, aunque tal vez no sea esta la expresión más adecuada, ya que lo divertido o no depende de una percepción subjetiva. Lo que yo intentaba transmitir es la idea de un espacio donde la fantasía épica y romántica y la lírica van a ser las temáticas comunes, apoyándose a veces en el humor y en el rock, si el copyright lógicamente lo permite. Pero como nada es absoluto en la vida, y mucho menos aquí, alguna vez vamos a saltearnos estos parámetros. De hecho, lo hicimos ya al imitar a Jorge Luis Borges. Esta sería entonces la segunda vez. ¿Y por qué se hace énfasis en la palabra seriedad? Bueno, porque si hay algo que caracteriza la obra poética de Almafuerte, es su carácter serio. No voy a referirme a su biografía, la puede hallar fácilmente googleando quien lo desee, pero sí me gustaría transmitir mis sensaciones personales respecto a este poeta, a quien apenas leí lo convertí en uno de mis favoritos. Lo primero que me llamó la atención es la fuerza de sus versos. Son de una contundencia extraordinaria, en algunos casos tan certeros y precisos como un directo en la mandíbula o una patada en la sien. Lo siguiente es su indiscutible patriotismo, en virtud del cual llevó a cabo una desigual batalla en lo político y social contra el paradigma de la época. Fue un crítico feroz de la generación del 80 o el régimen, llamándose así al periodo histórico que abarcó la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina, y que se caracterizó por una filosofía positivista que tenía sus pilares fundamentales en el progreso indefinido como impulsor de la transformación del país. Fue un periodo caracterizado por un gran crecimiento económico que venía de la mano de un régimen político basado en la corrupción, las prebendas, el amiguismo, el fraude electoral y que tenía enormes brechas sociales, aspectos que parecen olvidar algunas personas que hoy en día vindican esta época. Bien los retrata Carlos Hernán Sosa, de la Universidad de Salta, en la revista Quipus. En el artículo, el autor así dice: el término chusma, en todas sus acepciones, ya sea refiriéndose al séquito de una persona de rango, ya aludiendo a un sector social popular, contiene como sema constitutivo la noción de periferia, de margen. Periférica resulta entonces la masa heteróclita de sujetos que Almafuerte, además de chusma, identifica indistintamente como chusmaje, muchedumbre, plebe, etc. Y en el mismo artículo, más adelante, el autor añade: no es precisamente el reconocimiento de la existencia de la chusma el rasgo que caracteriza al nuevo imaginario en gestación de la poesía de Almafuerte. Otros textos representativos del 80 argentino focalizan también en los suburbios, el conventillo y los bajos fondos, prostíbulos, pulperías, etc. El rasgo distintivo de la poesía de Palacios aparece en su carácter de denuncia, a partir de la construcción de una mirada sobre lo social que va a contrapelo de la de los autores contemporáneos tradicionales, como Eugenio Cambaceres o Miguel Cané, cuyas obras, mediante la censura, la desestimación o la utilización de la chusma, apoyan una legitimación del imaginario dominante. Los jóvenes protagonistas de Juvenilia, 1884, de Miguel Cané, escapan por las noches a los suburbios donde ha de haber alguna chinita sirviente. La imagen vale como metáfora prototípica de las relaciones sociales vigentes que se textualizan en la literatura canónica del 80, en la medida que los elementos involucrados, el Colegio Nacional de Buenos Aires y sus estudiantes, hijos de la aristocracia local, el suburbio y la chilita,
son significados y puestos en funcionamiento desde la óptica dominante, desde un indiscutible etnocentrismo de clase. Los poemas de Almafuerte, en forma inversa, intentan reponer una visión y una voz mimética del propio sector periférico, implementando la denuncia del abuso y no la legitimidad o la franquicia del poder de un sector social sobre otro, como en el caso representativo de Canet. Y más adelante, el autor expresa: para la clase política del 80, el progreso estaba orientado hacia el desarrollo y el bienestar de grupos pequeños de la sociedad, ante todo los que tenían voto, fundamentalmente los ciudadanos, y no los habitantes o miembros del pueblo, que solo gozaban de derechos civiles y estaban excluidos de toda participación política. Por esto, según Natalio Botana, en este periodo la República Abierta es una contradicción como fórmula. Los miembros que la integran, nuevos inmigrantes y viejos criollos, no intervienen en la designación de los gobernantes, no son electores ni representantes, y permanecen marginados en una suerte de trasfondo en cuyo centro se recorta un núcleo político capacitado para ser gobierno y ejercer control. Frente a las regulaciones estatales de esta cultura científica, las subversiones de Almafuerte propician el rechazo de esta concepción de progreso en la medida que el progreso indefinido, en palabras de Noé Schittrick, en realidad sirve para justificar subspecia filosófica, la ferocidad de la burguesía y su sentimiento de que está cumpliendo una gran misión que se confunde de este modo como una manera de ser de la sociedad. Es decir que, a partir de esta confusión entre intereses del Estado con intereses de clase, se sistematiza una concepción de progreso pensada y programada para beneficiar específicamente al sector social que la impone y que naturalmente excluye a los sectores populares. A su vez, el poeta y ensayista Alberto Julián Pérez destaca: es lógico entonces que los sectores educados y cultos sientan su poesía como algo extraño, que no se dirige a ellos. Es que en realidad no se dirige a ellos. Almafuerte tiene en mente a otro tipo de auditor, a ese nuevo público inmigrante y criollo que aún no puede leer y al que su viva voz quiere alcanzar. Llega entonces con el tremendismo y el exceso barroco al que es afín la sensibilidad popular, para la que la literatura es un lujo y una fiesta. El pueblo nuevo ni se canta a sí mismo ni se defiende a sí mismo. Es un pueblo explotado y desvalido, y Almafuerte se imagina su paladín defensor y su cantor, ese espíritu humanista de los antiguos criollos, a quien el poeta en su generosidad representa, le abre la mano abierta y fraternal a los inmigrantes. Almafuerte llegaría a crear una presencia indeleble en la literatura de fin de siglo. Luego agrega el mismo autor: gracias a los adelantos de la técnica, las grabaciones, la radio, el pueblo inculto pudo disfrutar de las creaciones de sus poetas populares, sin necesidad de una lectura directa o un declamador en vivo. Hoy los libros de poesía culta difícilmente se venden, los compran básicamente los escritores en cierne que quieren aprender de los poetas el alto oficio literario. Pero los discos que difunden las composiciones de los letristas y músicos populares se venden por miles, sino por cientos de miles y aún millones. La industria del sonido ha ayudado a devolver al pueblo lo que es del pueblo. La lírica ha recuperado la espontaneidad del canto. Nos hemos vuelto consumidores ávidos de poesía popular que ya no responde necesariamente a parámetros estéticos, aunque no los desdeña, sino las evoluciones del sentimiento de las muchedumbres. Finalmente, ya como cierre de estos párrafos, dejemos que sea el mismísimo poeta quien hable de sus motivaciones, como lo hizo en el Teatro Odeón en 1913, al presentar lo que yo considero su obra cumbre.
En aquel entonces Almafuerte así decía: La sombra de la patria, que voy a leer después de la Evangélica de la tarde y antes de Serenata, es un canto que ha palpitado en mi espíritu desde mi remota juventud como una obsesión. 2 o 3 veces, ocasionado por las circunstancias, tomó forma real, pero bosquejada apenas, hasta que definitivamente culminó el siglo pasado durante los sangrientos civismos del año 1893. Sin embargo, no es a propósito, no es un trabajo precisamente originado, absolutamente sugerido por aquel hecho histórico, pero se revistió, se saturó de la enorme amargura, de la pesimista congoja cívica que le caracteriza al son de aquellos días tumultuosos, y tuvo, a la fuerza, que asumir algo del movimiento, del color, de la luz, del sabor propio de los días esos. No hay obra humana, por más abstracto, por más excelsa o por más relativa y por más contingente que ella sea, que no se tiña de las tonalidades del sitio y de la hora en que ella fue realizada. No hay hecho que no denuncie al hombre que lo produjo, ni hombre que no revele de alguna manera los lodos que pisa. Pero el cómplice verdadero, el instigador responsable de la consumación de esta obra mía, es otro más antiguo, más grave, y voy a denunciarle. Hubo siempre en mí una angustia, una zozobra, una desazón constantes, perpetuas, que ya no me molestan, porque me he habituado a ellas, como nos acostumbramos al silbar de los oídos, a otra dolencia parecida, como se amoldan los presidiarios a su billete, como se adapta, se somete todo el mundo a lo irremediable. Siento, sospecho que no hemos cumplido enteramente, punto por punto, el testamento histórico de nuestros antepasados de la Revolución, los héroes de la independencia, los sabios fundadores de nuestra racionalidad. Más aún, me parece a mí, me ha parecido siempre, que los destinos humanos, que las civilizaciones humanas, que el progreso humano no se han conmovido de un modo apreciable, no han tomado mejores direcciones, no han recibido todos los beneficios que tal vez imaginó la providencia al decretar la aparición de un continente sobre la faz de las aguas y al producir la emancipación política de tantos pueblos. Ese amargor, esa desazón, ese silbar de los oídos que me ha venido mortificando desde mi primera, ya lejana juventud, han sido los verdaderos, los reales originadores de la sombra de la patria. Para ir terminando con esta introducción, cabe destacar que una de las críticas más frecuentes acerca de este poeta son sus aparentes contradicciones, como lo destaca el filósofo Menafra. ¿Cómo abrazar el ideal de Sarmiento y de Mitre y a su vez escribir poemas que uno diría propios de una pluma anarquista? Confieso que me cuesta entender estos cuestionamientos, más aún cuando proceden de individuos con una formación que se estima sólida, siendo la respuesta tan sencilla, y esta es: ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Desde cuándo compartir una postura filosófica o política requiere que se cierren los ojos del rostro y del alma? Las objeciones de Almafuerte eran morales, producto de sus profundas convicciones cristianas, que no se limitaban a lo teórico, sino que llevó a la práctica toda su vida, y claramente ellas tenían prioridad sobre las coincidencias. Además, no es la función del poeta ni del artista el elaborar alternativas superadoras a las que se critica. Para ello existirán otras personas, ideólogos, filósofos, sociólogos, políticos. La función del poeta, del artista, es, desde mi punto de vista, más importante y básica: oficiar de corazón de un conglomerado social que,
de no existir los mismos, o de ser estas voces acalladas, denigradas, ridiculizadas o perseguidas, sencillamente no lo tendría. Por cierto, cualquier semejanza con la realidad es mera casualidad. Espero que disfruten de este gran poeta. Un abrazo.